Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es su programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Hoy es 15 de diciembre del 2023, son las 9:29 de la mañana. Estamos iniciando un programa que para mí es formidable, hacía falta, es necesario porque ya que andamos metidos en temas de derechos humanos, tenemos uno de los mejores representantes y que han logrado formidables acciones en el tema de derechos humanos y principalmente en acciones que van en la dignidad de los derechos, como es el romper con la pobreza, romper con los esquemas de marginación a través de diversas estructuras, programas sociales, y que es precisamente de lo que hablamos en lo que escribimos en eConsulta y en algunos medios más, de nuestro artículo, que precisamente uno de los grandes logros que tuvo el gobierno federal o que ha tenido el gobierno federal a lo largo de estos 6 años ha sido precisamente que los programas sociales primero se volvieron a nivel constitucional, pero no solamente es como un tema de ley, sino además que la operación y la aplicación de estos programas ha tenido resultados. Durante lo largo de la historia, sexenio tras sexenio, siempre vemos o nos acostumbramos a ver que los niveles de pobreza iban aumentando siempre aumentaban, y entonces era lo normal. Para México era normal que los niveles de pobreza iban aumentando. Y en este sexenio, a razón de estos programas sociales, a razón de lo que por lo menos en Puebla, en lo particular en Puebla, se venía operando con la Delegación de Bienestar a nivel federal aquí en el estado de Puebla, es que por primera vez en la historia reciente de México se logró disminuir los niveles de pobreza, se lograron generar condiciones de bienestar para grupos vulnerables como adultos mayores, personas en situación de discapacidad, madres solteras, etcétera, etcétera. Y eso es un logro de muchas personas, pero tiene que haber una cabeza. Y esa cabeza se llama Rodrigo Abdala, que está acá con nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar. Bienvenido. Nos da un placer enorme que puedas acompañarnos al colectivo de Voz Ciudadana. Y bueno, ya es la introducción de quién es Rodrigo Abdala o qué está haciendo en este momento, qué hizo hace poco. Mejor nadie lo podía decir, querido Luis, y justo como lo mencionas, 8.5% de la población a nivel nacional y el 8.5% de la población a nivel estatal han logrado salir de los índices de pobreza y pobreza extrema, que tú sabes que tienen una medición muy clara. Aquel que está dentro del nivel de pobreza y pobreza extrema, pues, tiene un nivel de ingreso y una carencia de servicios, digamos que forman parte de un catálogo. Sí, y las medidas son muy exactas. Son 4.270 pesos mensuales. No hay forma de engañar, no hay forma de manipular, porque son cifras que están inclusive cotejadas a nivel internacional, ¿no? Así es. Entonces, el Coneval en el último resultado que publica de la medición justamente del efecto que tienen estos programas, pues determina que el 8.5% de la población sale de estos niveles. A nivel nacional, entendiendo que 3 millones de personas entraron a la pobreza por el COVID, por la pandemia, sí, claro, por todo lo que eso implicó. Bueno, pues salieron esos 3 más otros 5 y tantos, siendo casi 9 millones de ciudadanos en el país los que salieron de estos niveles y casi 600,000 poblanos en el territorio estatal. Cosa que es, la verdad, muy significativa, porque también hay otros factores que han abonado a ello, es decir, sí las remesas, sí la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que ha alcanzado niveles nunca antes vistos en el país, y también la inversión pública, las grandes obras de infraestructura que se han logrado iniciar y consolidar. Pero por supuesto que ahí los programas sociales tienen son fundamentales. Eso le llega directamente. Es que el tema es que le llega a la gente directamente. ¿Y cuál es el punto? El punto es que tú sabes perfectamente bien que antes la tesis que nos vendían era piramidal. Tú salpícale a la punta de la pirámide, más bien que llueva en la punta de la pirámide para que de la punta de la pirámide le salpique a los demás. Aquí la visión es completamente opuesta, es voltea la pirámide y empieza a tocar en la base de la pirámide para que de ahí llegue hacia la punta en cascada
porque así es como ocurre. Tú nomás imagínate una persona en el municipio de Chilchotla, o en Chichiquila, o en Chignautla, en donde me digas, en la Mixteca, dime uno, Tuncingo, una persona que tiene ya un ingreso fijo. Agrégale que tal vez una o más personas de su familia reciben alguno de estos programas. El poder adquisitivo, no únicamente del individuo, sino el poder adquisitivo de la familia incrementa. Y además, la distribución de la riqueza. Ese es el punto. ¿No? Así, digamos que esa es la cereza del pastel. Sí. Pero justo es cómo va incrementando el poder adquisitivo de los individuos, de las familias, de las comunidades. Claro. ¿Cómo eso dinamiza la economía? Okay. Porque empieza a haber un movimiento cíclico, bondadoso, de la tienda de la esquina, del restaurancito. Sí, no se queda como con el líder, que el líder se vuelve más rico. Y siguen las cosas igual. Acá es abajo. Así es. Y al final, justamente, lo que tú decías, como la cereza del pastel, pues estamos viendo un efecto más que positivo. Agrégale otra cerezota a este gran pastel, que es llévale a la comunidad un banco. Ah, claro, los bancos de bienestar. Que antes no tenían, sí. Luis. Sí, que se tendrían que ir hasta la cabecera municipal. 2 horas o 3 horas de combi o de transporte para ir al banco más cercano. Mira. Pues estaban las gentes, a nosotros nos ha tocado ver que en ese tiempo, como eran 2 o 3 horas, lo que hacían eran los caciques o los cacicazgos. Prestar. Decían, los usureros. Ahí está mi cheque, pero te cobro el 20% de tu cheque, ¿no? Los usureros. ¿No? Entonces, tú nomás imagínate lo que esto implica. Y te voy a platicar una historia que lo ilustra de cuerpo completo. Hace tiempo que fuimos a una gira para verificar los bancos de bienestar. De hecho, fue hace un año. Sí. Se me acerca un joven en un municipio de la Sierra Negra de Puebla. Me dice, yo le quiero platicar cómo el banco me cambió la vida. Dice, yo hago muebles con mis manos, soy artesano mueblero. La gente me buscaba de México y de Veracruz para que les vendiera mis muebles, y luego yo los contactaba y me decían, dame un número de cuenta para que te deposite el adelanto. No había banco en mi municipio, me decía el chavo. Entonces imagínate cómo le hacía. No vendía. Llegó el Banco del Bienestar, abrí mi cuenta bancaria, les pasé mi cuenta a mis clientes y me empezaron a depositar, empecé a vender y ya me expandí a Veracruz, a México, a la ciudad de Puebla y a Hidalgo. El Banco del Bienestar concluyó. El Banco del Bienestar me cambió la vida. Claro. Me ayudó a crecer como empresario. ¿Cuántos bancos de bienestar en el estado de Puebla? Bueno, 235. ¿Y cuántos había al inicio de la administración? Había... O sea, que eran como de... 7 Bansefis. Eran Bansefis. 7 y estaban, supongo que en cabeceras. En cabeceras. Y había un funcionamiento, la verdad, muy pobre. No era un banco. No funcionaba como un banco. Está complicado, ¿no? Pues, y luego nos preguntábamos por qué no salíamos del hoyo en el que estábamos. Tenía que llegar un titán llamado Andrés Manuel López Obrador. Oye, como que me fui ya directo al Es que tema, es lo más importante, ¿no? Luis, es que no podemos dejar de verlo, porque es justamente la visión que se le tiene que dar a cuál es el modelo de país que está construyendo este movimiento de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ese es el modelo de país que se está construyendo. No es otra cosa. Hay temas bien interesantes ahorita de todo lo que has platicado y has
mencionado en materia de derechos humanos. Uno de los asuntos que más resalta de un gobierno como el de Andrés Manuel es precisamente el humanismo mexicano, que el humanismo mexicano es precisamente una lógica totalmente diferente a la lógica de los derechos humanos anglosajones, etcétera. Es más aterrizados al pueblo. Eso está muy vinculado al tema de bienestar. O sea, tú que fuiste delegado en tema de bienestar, ¿sí está como en esa línea? Es una parte que lo compone. Okay. Una parte muy importante que lo compone. Y lo podemos observar desde la redacción del Plan Nacional de Desarrollo. Okay. El cómo se habla justamente de la política de bienestar en el país, de la política social en el país. Una política que tiene como principal base una visión de derechos. No son apoyos, no son programas circunstanciales, coyunturales, son derechos. Así como tú y yo tenemos el derecho a la libre asociación y antes el derecho a la vida o tenemos derecho a la información, como mexicanos ya también tenemos derechos consagrados en la Constitución que forman parte del catálogo de la política social. 3 de ellos ya están en el artículo 4 constitucional. Después de una lucha legislativa, porque obviamente los partidos PRI, PAN y esas porquerías no lo querían aprobar hasta que ya lo tuvieron que aprobar y ahora también ya se cuelgan la... Y ya dicen que ellos son los que lo hicieron, nosotros ¿no? También lo votamos a favor, pues claro. Oye, eso, parte de los temas es... Esto que acabas de decir es básico en el tema del cambio de lógica de cómo intervenir en el sector público. Los gobiernos neoliberales traen en su lógica el tema de ver al tema de los programas sociales, a todo este tipo de temas, como objetos de procuración, de apoyo. Y la lógica que hoy se viene construyendo en este gobierno, el tema de la 4T, es que son sujetos de derechos. O sea, es muy diferente ser objeto de los programas a ser sujetos de derechos, ¿no? Y esa es la negro o blanco, sí, claro. Así de contrastante, ¿eh? Okay. Porque justamente lo otro, el verlo con la visión anterior, pues no le da certeza a nadie. En los ciudadanos no existe una certeza de que pueda continuar, no existe certeza de que puedan fortalecerse, no tienen certeza de que existe dentro un marco legal sólido como lo es en la Constitución, porque aparte he de también decir que dentro de los transitorios de aquella reforma, el programa de adultos mayores por lo menos forma parte de una visión de cómo sí incidir en la parte económica. ¿Y a qué voy? Dice uno de los transitorios que el programa de adultos mayores incrementará cada año mínimo al porcentaje inflacionario esperado. Es decir, siempre va a estar encima. Siempre te va a alcanzar para lo mismo. Eso. O sea, si inició con 2.500, hay que empezar a mencionar. Nosotros recibimos este programa, número 1, con 280,000 beneficiarios en el estado de Puebla. Hoy son 543,000, casi el doble. Número 2, aún más importante, cada adulto mayor en el programa antes recibía cada 2 meses 1,160 pesos. Y así los estuvieron recibiendo por casi una década. Nunca incrementó. Creo que sí hubo un incremento por ahí de 5 pesos o 20 pesos. Una verdadera burla. Cuando llegó el licenciado López Obrador, incrementó a 2,500 de jalón. Y al siguiente año... Otro incremento, el mínimo inflacionario. Ahora son 4,800. No ha incrementado a la inflación, ha incrementado mucho más de la inflación. Del 2021 al 2022 incrementó un 25%. Del 2022 al 2023 incrementó otro 25%. Y ahora del 23 al 24 va a incrementar otro 25% para llegar a 6,000 pesos bimestrales para el 2024. Está formidable porque
pensar en cómo empezó el sexenio, o sea, cuánto costaba lo que daban, que estamos hablando de 600 pesos mensuales, 500 pesos mensuales, a lo que hoy es también pensar en lo que es el salario mínimo también, claro, ¿no? O sea, son programas que realmente le están beneficiando y generando beneficio directo a la gente. Así es. Este tema de los programas de adultos mayores también pues, con una lógica pensando en que en menos de 10 años la mayor población va a ser de adultos mayores. La otra es el adulto mayor. Este programa no es, como dicen de repente los expresidentes neoliberales. Estos programas sociales lo que generan es dignificar a las personas en su situación. Ya dieron todo lo que tenían que dar, lo que dice Andrés Manuel, ya dieron todo lo que ahora tenían que dar. Nosotros que estamos en la etapa productiva nos corresponde esto, como en cualquier otro país. Toda la gente, es que en Suiza nadie paga educación, es que en Suiza nadie paga servicios, pues sí, pero pagan una cantidad de impuestos increíbles y los reciben en servicios. Y queremos aspirar a algo así, pues entonces iniciemos a pensar que parte de nuestra responsabilidad justamente para construir ese modelo de nación hacia donde vamos y también recibir esos mismos beneficios que ahora nos otorgan estos derechos. Tenemos que aportar lo que nos corresponde. Y si no, entonces, ¿qué queremos? Todos quieren evadir impuestos, todos quieren... Quieren que te den, pero no dar. O sea, oye, ¿no? Programas para obras, para empresas, sí, pero no pagas impuestos. Y luego hay actividades, ¿no?, ahí que se han puesto un poco de moda, se pusieron sobre todo de moda en el pasado sexenio, ¿no? El famoso facturero. Ay, sí, no. Dios empresas, de mi vida, sí, no. Esa raza, esa subraza que no... lamentable. Hijo. Sí, no, o sea, pero hay muchos temas que se rompen, o sea, que se han roto en este sexenio. O sea, hay muchas cosas que están pasando en este sexenio que, como son tantas, de repente hay situaciones que no se visibilizan tanto. Entre los medios tradicionales que siguen tratando de ocultar los temas, pero también han sido muchos temas. Este tema de los programas es algo que se tiene que visibilizar. Sí, y he de aceptar, querido Luis, que el principal promotor de esto es el presidente, sí, pero tenemos también que ayudar. Sí, claro. Es decir, tenemos que socializar cada vez más la información, que se sepa, que todo el mundo se entere cuál es el rumbo que se está tomando, porque pues es mucho más fácil criticar, sí, es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Pero al final es parte de lo que tenemos nosotros que iniciar, es decir, una nueva visión en donde parte de los ejes fundamentales de un gobierno es una información adecuada, una difusión de información adecuada, sobre todo con el objetivo de democratizar el acceso a la información, porque en el momento en el que la información a la que tengo acceso pues es una información o una opinión personal de un líder de opinión, puede que traiga algún sesgo. Sí, necesitas que haya una información transparente, ¿no? O sea, y eso puede romper con la mala información o la información y que falsa, cada uno de nosotros también emita su propio criterio, podamos construir nuestro propio criterio. Oye, Rodrigo, esto, bueno, pues hemos hablado mucho del tema nacional, pero tú has generado mucha influencia y te has vuelto desde hace varios años. Tú fuiste el primer diputado de Morena en Puebla, o sea, primer diputado federal en la historia de Morena en Puebla, sí. Eres tú, o sea, sí, eso nadie te lo quita, ¿no? No, y ese es un timbre de orgullo, diría el presidente, que fue él el que me propuso en el Consejo Nacional para ocupar una posición plurinominal, porque así es como entré, que me voy a llevar por el resto de mi vida. Oye, haber pertenecido a esa primera generación de 35 diputados de Morena. Pero bien joven, ¿qué edad tienes? Tengo 42. En ese entonces entré como diputado a los 34. Bien joven, o sea, con una responsabilidad de ser el primer representante del movimiento más grande de Latinoamérica. O sea, no es cualquiera, ¿no? O sea, eso te pone en una posición de liderazgo que pudo haber sido tu caída monumental,
o lo que está pasando ahorita, de ser uno de los representantes y líderes más fuertes, Gracias. más visibilizados que tenemos en el estado Gracias. de Puebla en todo lo que son las izquierdas. Pues sí, Y eso es, y te lo agradezco. Eso es importante. Y la verdad es que desde un inicio lo asumí con muchísima responsabilidad, desde el momento en el que yo decidí activarme políticamente, porque yo me decido activar políticamente no en esos años, muchos años antes. Yo estoy activo políticamente en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde el 2008. Ok. ¿Qué hacías tú ahí o sea, cuando llegaste? Yo trabajaba, en el 2008? yo era abogado, trabajaba en el Tribunal Electoral. Ok. Y la verdad es que yo estaba desencantado de la política, los políticos y los partidos, hasta que conocí a Andrés Manuel, le fui dando seguimiento, lo fui a ver a un acto, un fin de semana. Ok. Y yo los fines de semana, ¿qué hacía? Cuando tenía tiempo, porque a veces trabajábamos en el tribunal los fines de semana, cuando tenía tiempo los fines de semana, muchos, a llevar panfletos, Ok. tocar Sí, puertas, claro, a caminar la calle. a caminar la Sí, sí, calle. sí. Y ahí estábamos muchos, Sí. o sea, que tú conoces a muchos de ellos. Sí, claro. Y la verdad es que nos hemos conocido desde el origen. Pero Nos yo estoy conocimos ahí. en la calle. Exactamente, Sí. nos conocimos en la calle, nos conocimos en el activismo político, muy consciente y siempre con la firme convicción de construir un país distinto, siempre con la firme convicción de que llegara Andrés Manuel como ¿Qué presidente. te llamó la atención de Andrés Manuel en ese 2018 que dijiste voy a empezar a repartir o empezar a construir este nuevo gobierno, este nuevo sueño? ¿Qué fue lo que viste en ese evento? Cuando fuiste a ese evento, ¿qué te llamó la atención? Yo ya le venía dando seguimiento pues un poco con la familia que vive en México de mi familia. Pues les preguntaba, oye, ¿y cómo les fue, no? ¿Cómo les va? Y todos felices, contentos. Ok. ¿Te dio curiosidad de saber por Claro. qué? Claro. Fue la primera vez que escuché de un político una idea completamente diferente. Fue la primera vez que escuché que había que empezar a apoyar a los pobres. Fue la primera vez que escuché que teníamos que construir justamente un país utilizando las ventajas que tenemos como la palanca de desarrollo principal. Ok. Esto del Tren Maya, del transísmico, no es una ocurrencia. Se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Además son proyectos transversales, ¿no? O sea, Tú que dirás, traen ¿sí, no? muchos temas, ¿no? Todo atraviesa por ahí. Sí, claro. Todo, lo que me digas. El detonar la zona más rica naturalmente y más pobre económicamente del país, paradójicamente, como una estrategia, como una cuestión prioritaria, no es de ahorita. Esto forma parte del ideario del presidente desde hace muchos años. El rescatar la soberanía nacional a través de mantener el control de la industria prioritaria, de la industria estratégica, que cualquier otro país lo hace. Eso yo ya lo sabía desde hace muchos años. Sí. Porque yo lo empecé a leer desde hace tiempo, en donde los gringos, los franceses, los alemanes, esos decían, o sea, venía en toda la lógica de nosotros queremos que en Nigeria se privatice, porque son nuestras empresas las que van a hacerlo. Nosotros queremos que en Angola se privatice, porque somos nosotros. Y en tu país, mi país, Que no eso pasa es nada. Es Es como Canadá con ¿no? las mineras aquí en México, O pero Canadá. allá no pasa nada. Ándale. O Canadá con las telecomunicaciones. En Canadá no te puedes meter con el espectro radioeléctrico porque es de prioridad. Pero si están acá metidísimos hasta las chanclas, ¿no? Entonces, tú ves eso y entonces empiezas a ver el modelo de país que te quieren construir los de siempre. No es el de ellos. Güey, es que estos imbéciles, ¿de qué van? Sí. Estos lo que quieren es malbaratar mi país, mi riqueza y la de todos los demás, en lugar de que, como los países a los que les están a los que les están comprando la idea, se fortalezca internamente. Y después, pues, si me dijeras, bueno, somos un país rascuacho,
con pocos recursos, con poca riqueza, con pocos empresarios. Bueno, pues ya regálalo si quieres. Somos México, hermano. Podríamos ser la potencia. Tenemos todo. La zona geográfica. La zona geográfica 2 mares. La zona geográfica es increíble. Sí. Tenemos y todo. Andrés Manuel está logrando, por lo menos, poner la base. Esa ¿no? fue la visión que yo escuché por primera vez. Dije, no es normal. No es normal que lo quieran obstaculizar. Y ya es donde tú empiezas a ver qué es lo que pasa. Y dio la casualidad que aparte un tiempo después, seguramente lo conoces, a un escritor que se llama Carlos Facio. Sí, claro. Sí. Tiene un libro que es una joya, que se llama Terrorismo Mediático. Sí. Hermano, o sea... ¿Cómo tratan de destruir? Sí. ¡Empata todo! Y es donde te das cuenta que éramos víctimas de una serie de ladrones. La mentira sistematizada para lograr seguir haciendo lo que hacían. Era una realidad diferente a la que se vivía en los medios, a la que se vivía en la realidad. Metían la idea hasta en las novelas, Luis. Éramos la cultura Televisa. Metían la idea hasta en las novelas. La cultura de Chabelo, del Chavo del Ocho, o sea, si querías hacer algo, hazlo desde ahí. O sea, los grandes emporios te dicen, entra a donde la gente consume. Claro. ¿Dónde la gente consume? Las novelas, el programa de las 9 de la mañana, habla con... O sea, era muy evidente, hermano. Sí, no, ahorita todo lo que platicas me hace mucho sentido en muchos temas. Primero, es evidente que traes una formación y una estructura nacionalista. Total. Que evidentemente es necesario en estos tiempos globalizados, que tenemos que trabajar en el tema nacionalista y fortalecer hacia adentro, ¿no? Pero a ver, empecemos a pensar, y qué bueno que lo dices así, Luis, porque justamente empecemos a pensar cuáles son los países que se han realmente beneficiado de la globalización. En un capitalismo consciente, no en un capitalismo rapaz. En un capitalismo no el de los consciente, vecinos del norte, un poquito más consciente. Más del norte de Europa, o sea, más en esa lógica, ¿no? Gente que ha exportado talento, gente que ha exportado tecnología, China, Rusia, gente que ha exportado modelos de negocio. Eso es lo que hay que utilizar como una nueva forma de globalización, porque la otra, hasta los recursos naturales nos están depredando. Sí, claro. Ese modelo por primera vez lo escuché de él. Era imposible no engancharse. Yo que estaba enamorado pensar en ese yo que era romántico, ¿no? Claro. En ese tiempo pensar en lo que está pasando hoy era impensable, ¿no? Absolutamente. O sea, él cumplió un sueño que pensábamos que era imposible de lograr. Pero pensábamos que era imposible porque había una cantidad de intereses, tanto nacionales, pero sobre todo extranjeros. Es más, con esto te digo todo. Hay muchas teorías, casi comprobadas, de que la reforma energética, el proyecto de reforma energética que se publicó en diciembre del 2013 en México, aprobada por la Cámara de Senadores como Cámara de Origen y como Cámara de Diputados, como Cámara de Revisora, que esa reforma se redactó en despachos en Nueva York. O sea, qué complejo, no nos engañemos, iban por lo nuestro. Y afortunadamente llegó a Andrés Manuel a tiempo, ¿no? De poder frenar muchas cosas. Porque esto ya habían privatizado, ya venían en esa lógica, ¿no? Oye, a ver, pero necesitamos hablar de ti. Ajá. Porque al final del día, mucho de lo que tú estás haciendo y mucho de lo que estás haciendo, pues también acciones, es historia, es circunstancia y también son realidades. Sí. Esto, o sea, mucho de lo que tú platicas, que obviamente entiendo. Perdona, es que me apasiona. Que Andrés Manuel, pero Andrés Manuel no lo hubiera logrado desde allá. Necesitaba gente que conociera de administración, que fuera sensible, que tuviera liderazgo, que pudiera construir y que además pudiera llevar a cabo la idea que a nivel nacional se hiciera, a llevarla a cabo a lo local.
Y ahí es a donde entramos mucho nosotros en el tema de Voz Ciudadana, con el tema de la municipalización de los derechos humanos, con el tema del sistema municipal y estatal de derechos humanos, en donde lo que significa es saber trabajar para poder aplicar realmente y que le pueda llegar a la gente. Porque la idea general está muy padre, ¿no? Pero si no la llevas a cabo, no se hubieran logrado los indicadores. Tú has logrado eso, ¿sí? Tú has logrado eso. Y lo has logrado porque tienes experiencia, porque te gira la ardilla, porque eres una persona inteligente. Espero que sí sea así. Que sabe, no, pues si no hubiera, o sea, Puebla hubiera sido, si no hubiera sido así, Puebla no sería un estado en donde disminuyó la pobreza. Estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Eso significa, o sea, no es halagar nomás, sino hay pruebas. Sí. O sea, hay elementos que acreditan que Rodrigo Abdala tiene la capacidad de liderazgo, de conocimiento y de experiencia para haber logrado esto. Sí, la verdad sí. Hay algo bien claro, Rodrigo. Necesitamos en Puebla reactivar el municipio. El municipio de Puebla es el municipio segundo lugar en discriminación, primer lugar en el tema de pobreza. Estamos con más de 1,000 personas en una situación de personas que están de la calle, que son más de 1,000 personas que están en esta situación. Tenemos el mayor nivel en violaciones de derechos humanos. O sea, el municipio de Puebla se está cayendo a pedazos, Rodrigo. Sí. Y aunque podamos tener un gobierno federal que está funcionando en estos temas de los programas sociales, no podemos construir la base social, como tú bien la decías, el tema de los municipios que van construyendo, lo del Banco de Bienestar, sí, con este empresario que logró detonar, eso lo hiciste a nivel local. Necesitamos en Puebla esta visión. O tú cómo ves las cosas, porque la idea es, tú cómo ves las cosas en Puebla, desde esta lógica o desde partiendo de... Exactamente igual, Luis, ¿no? Exactamente igual. Y encuentro justamente encuentro siempre oportunidades. Okay. Porque carencias vamos a tener siempre. Necesidades vamos a tener siempre. Hay que empezar a ver qué podemos utilizar a nuestro favor. Número uno, tenemos un sector empresarial muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y bien comprometido. O sea, si hay alguien que sabe eso, soy yo. Okay. Porque me he reunido con muchos de ellos. Y muchos, de manera individual y de manera colectiva, me han dicho, tenemos proyectos hechos con nuestros recursos y que queremos solamente que nos escuchen. Y con esto podríamos detonar tal región de la ciudad, podríamos combatir tal indicador de pobreza. Y no hay resonancia. El tema es que no hay un liderazgo. Es que ese es el liderazgo que pueda ser facilitador y conciliador en los temas sociales. Si no entendemos todo esto, que mucho se sujeta de un sistema que desgraciadamente busca siempre el beneficio electoral, sí, no vamos a empezar a cambiar nada. ¿Y a qué voy? El objetivo es inmediatez y no sirve, ¿no? Ese es el punto, Luis. Sí. Primero, no podemos pensar que cada 3 años borrón y cuenta nueva en una planeación. Ninguna ciudad de vanguardia en el mundo tiene una planeación en 3 años, ¿no? O sea, es ilógico. Tenemos que construir una planeación de aquí a 30. Sí, claro. Y tenemos que elegir de aquí en adelante a personas que nos ayuden a cada 3 años si quieres, pero que nos ayuden a administrar correctamente ese desarrollo. No podemos. Ya tenemos que empezar a hablar con mucha franqueza a la sociedad. Y muchas decisiones de hablar con franqueza, pues, principalmente, no van a ser políticamente rentables. Okay. Entonces tenemos que decir, a ver, señores, tenemos esto. Esta es nuestra bolsa. Nos alcanzaría para tanto. ¿Cuál es nuestra lista de prioridades? Y empecemos a atender la primera, la segunda y la tercera prioridad, o las que nos alcancen. Y de ahí para abajo, porque si no, en 30 años, la primera prioridad va a seguir siendo la primera prioridad. Okay. En lugar de que sea ahora la número 17. Y hay que ir tumbando estos temas. ¿Por qué no pasa? ¿No? Creo yo.
Dicen que lo más importante, más bien, yo te lo diría de esa manera, no queremos ser transparentes con absoluta apertura, porque si no entonces vamos a encontrar como ciudadanos de qué tamaño es la ratería. Eso es lo peor, ¿no? Es complicado. A ver, ¿cuánto recibe el municipio? ¿Cuál es el presupuesto del municipio? Nadie sabe. O sea, ¿cuál es? Perdóname, pero ¿dónde está? ¿Y en qué se lo gastan? ¿No? O sea, haciendo tanto dinero, ¿en qué se lo están gastando, no? ¿Y cuáles son las prioridades? La prevención, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde está? No hay una cultura de esas, porque igual y él no es políticamente rentable, y tenemos también que llegar con los ciudadanos de las colonias, de las juntas auxiliares, y ser completamente francos y honestos y decirles, señores, queremos organizar una fiesta, por dar una analogía, Sí. Y tenemos tantos pesos, que todos queremos la fiesta del año, y todos queremos la fiesta con pero lo que hay alcohol es eso. y champaña y mesas y meseros y música y mariachi, pero nos alcanza ahorita para una fiesta con churrumais y agua simple, claro, y mesas y sillas y ya, y una bocina conectada a un teléfono. Y te la vas a pasar igual y pero hay que entender que eso es lo que ¿no? que para eso alcanza. Es que no me gusta lo que propones. Hablemos con la verdad, es para lo que hay. Queremos que en 5 fiestas ya sea otra fiesta. Bueno, empecemos hacia allá, a construir hacia allá. Oye, pero no se hace, porque entonces me cobra la factura el electorado en 2 años, y la oposición me va a decir, ¡hey, de ahí me agarro! Porque también desde ahí empieza el engaño, Luis. A la fecha, como electorado, no sabemos qué es lo que nos pueden ofrecer la gente que viene y nos pide su voto. No puedo creer que en el 2023, casi 2024, sigan habiendo diputados o aspirantes a diputados o legisladores que prometen obra pública, hermano. Claro. Por el amor de Dios. No es su chamba. Eso es antinatura. Sí. Oye, hablabas el tema de los empresarios. Hay una de las cualidades que has tenido, por lo menos a lo largo de estos años, desde que estabas de diputado, que te tocó tener que construir siendo oposición y minoría, y además como la voz antisonante de esos gobiernos dominantes, ¿no? Así es. Desde ahí hasta hoy, algo que te ha caracterizado mucho a ti ha sido el ser un conciliador, el tratar de conciliar. Procuro. El que la gente, aunque traigan temas contrarios, tú has logrado como construir mucho esto. Eso es mucho de lo que hace falta en Puebla. Yo también lo creo. Sé que hay gente que anda contendiendo, anda buscando posiciones, pero que son como el Alka-Seltzer, ¿no? O sea, cuando caen al agua, lo que hacen es deshacer las bolitas. Hay muchos que están en esa posición. En tu caso, tú eres mucho de la conciliación, o sea, eres como un imán que va trayendo, porque buscas como construir. Aunque sea gente que piense totalmente diferente a ti, tú sí tratas como de ir caminando y construir procesos. Por supuesto. ¿Tú crees que Puebla, en esta situación de discriminación, de intolerancia, de tratar de romper todo lo que hay en el entorno, que no piensen como ellos, es una buena etapa o es un momento de poder encontrar a alguien que pueda liderar trabajos de construcción, o necesitamos radicalizarnos hacia alguno de los lados como para querer meter? O sea, ¿qué ves que tendría que estar sucediendo en lo más local, que bueno, viene siendo como el municipio? Más allá de cuestiones ideológicas, partidistas, lógicas políticas, lo que tenemos que entender es que tú, antes de ser un experto en derechos humanos, una persona que escribe en los medios de comunicación, una persona que se dedica también a los medios de comunicación, yo, antes de ser lo que sea, soy un miembro de la sociedad, así como tú y todas las personas que nos están viendo. Somos comunidad, ¿no? Somos comunidad. Y todos queremos lo mismo. Todos queremos que nos vaya bien, y todos queremos que estemos seguros. Por ende, que les vaya bien a los demás. Nadie quiere llegar a destruir su propia casa. Puebla es nuestra casa. Eso es lo que hay que verlo. México es nuestro hogar. El planeta es nuestro hogar. Nadie quiere llegar a su casa a patear o a romper las paredes con un bat. Si no entendemos que ahora es el momento de construir juntos, no lo vamos a entender nunca. Y
tiene que haber, sí, justo alguien que nos haga ver esta necesidad de estar todos involucrados en lo mismo. Más allá de que en una contienda electoral es una cuestión de dimes y diretes y a ver quién gana. Estoy de acuerdo, está bien, pero Eso una es vez, como competencia, ¿no? una vez que termina eso, todos somos de Puebla, ¿eh? Y vamos a seguir acá. Y a todos nos afecta que la gente esté, que se sienta insegura en la calle o en el transporte, a todos. Debemos de iniciar de una vez por todas, ya a construir juntos. Un tema de unidad. Hay gente, nada más para cerrar, actualmente yo veo gente como tú que es imán, o sea que de manera natural construye y genera este tipo de situaciones. Hay otros que lo que provocan o están acostumbrados a romper, a dividir, y hay otros que a pesar de que quieren buscar unidad, su propia naturaleza, no su les historia, su origen, lo que provoca, por más que quieren construir unidad, lo que provocan es rompimientos severos hasta la raíz. De estos tres escenarios, ya eso lo digo yo, de estos tres escenarios sí necesitamos personas que construyan. No podemos, y esto lo digo yo también, no podemos permitirnos otros Barbosas, no podemos permitirnos otros Morenos Valles, que lo que se dedicaban era a destruir. Y talentos como el tuyo, Rodrigo, son los talentos que necesitamos acá, porque además, pues historia es verdad, y la verdad es que tú eres gente que ha venido caminando en el tema de los acciones progresistas de muchos años. A mí sí me gustaría, no sabemos qué va a pasar, no tengo muy claro cómo están las cosas en Puebla, pero a mí sí me gustaría verte representando un proyecto que potencialice en lo local. A mí igual. Porque eso es lo que necesitamos hoy. Entonces, ¿con qué te quedarías, Rodrigo? Ya se nos fue el tiempo rapidísimo, pero ¿con qué te quedas? Me quedo con que siempre hay la oportunidad, siempre tenemos, siempre como seres humanos, deberíamos de recurrir a esa capacidad que tenemos de adaptarnos, de reinventarnos, de aprender de los errores. Y la capacidad de construir que tenemos, insisto, es mucho más grande de lo que creemos. Sí. De eso estoy absolutamente seguro. Y les tengo una mala noticia a todos. De mí no se van a librar. Está bien. Acabas de seguir, ¿no? Rodrigo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Lo único que me queda es agradecerles a todas y a todos ustedes. Esto fue Voz Ciudadana con Luis Soriano, invitadazo de lujo, un defensor de derechos humanos, un activista político también, que ha venido representando al Estado y al país en muchas etapas y muchas facetas, y es de los personajes de la política y de las personas de la política que dignifican la política. Entonces sí es necesario que podamos construir en ese sentido, y bueno, lo único que me resta es darles las gracias a todas y a todos ustedes, y lo único que me queda es decirles lo que siempre les digo: sean felices, adiós.